Como bien decía hace un rato, hermanos, continuamos con esta serie navideña. Es la segunda parte. Vimos dos razones por las cuales Jesús vino. Vimos, número uno, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y número dos, vimos que también vino Él a llamar a pecadores al arrepentimiento. La respuesta que debe tener el pecador hacia la iniciativa de Jesús, que Él dejó el cielo para venir a buscar lo que se había perdido en el pecado y a salvarlo, pues debe de ser arrepentimiento, algo que muchos han olvidado hacer. Al parecer ya no es importante llamar a las personas al arrepentimiento. Es mejor llamarlos a que vengan a recibir a ese Dios que está ahí para hacer cualquier cosa que ellos necesiten. Sin embargo, Jesús siempre fue muy claro a la hora de predicar el evangelio, a la hora de anunciar la buena noticia. Digo que era necesario divorciarse de su vida, estar dispuesto a dejar su pecado. Mientras esa disposición no esté en el hombre, Dios no da la salvación. Y no es una obra. No. Eso no es una obra. Eso es querer estar dispuesto a dejarlo todo con la ayuda de Jesús. Entonces vimos esas dos razones que son razones fundamentales, son razones primordiales. Y el día de hoy vamos a ver otras dos razones que vamos a encontrar en ese pasaje que nuestro hermano Víctor leyó. Dice allí en el versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre vino a ¿qué? O no vino para ser servido, ¿verdad? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, aquí encontramos a Jesús haciendo una doble declaración con respecto a las razones de su venida. Y la primera es que Él no vino para ser servido, aunque merece ser servido, sino que Él vino para servir. O sea, el Dios creador de todo lo que existe no vino a este mundo, no nació para que los hombres le sirvieran, sino para que Él le sirviera a los hombres. Ahora, antes de ver estas razones a profundidad, es pertinente señalar, hermanos, que esta frase, el Hijo del Hombre, es necesario que nosotros, es importante, es clave que nosotros entendamos que, este título, los discípulos lo conocían por lo que estaba escrito en el libro de Daniel. O sea, el Hijo del Hombre hace referencia al Mesías y de hecho Jesús lo usó un poco más de 60 veces a través de los evangelios para referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre, de esa profecía que vamos a ver en un momento de Daniel capítulo 7, que dice ahí, dice Daniel, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días. Aquí el anciano de días es Dios. Y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que jamás será destruido. Bueno, a la luz de este pasaje muy conocido por nosotros, pues también lo era conocido sobre todo para los judíos. Por lo tanto, tenemos que concluir que esta era una profecía muy familiar para los discípulos, que al escuchar en varias ocasiones a Jesús, refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, ellos tuvieron que haber concluido que esta aseveración reiterada por Jesús una y otra vez no significaba otra cosa que Cristo eventualmente lo iban a coronar como rey, que Cristo eventualmente le iban a dar un reino que jamás sería destruido. Y bueno, esta parte acerca del Hijo del Hombre lo entendían muy bien los discípulos. Sin embargo, la otra parte de la profecía de Jesús, como que esa parte de que vienes como siervo, de que vienes a dar tu vida en rescate, de que vienes a ser entregado en las manos de los judíos, de los principales y de los gentiles, como que eso no encajaba en su idea, ¿verdad? De ser discípulos de Jesús. O sea, eso de que tenía que morir, pues como que no lo entendían ellos mucho. Mire, si uno retrocede 2 versículos atrás, estamos aquí en Marcos capítulo 10, versículo 45, pero si vamos un poquito adelante para ver un poco de contexto, tú vas a encontrar aquí lo siguiente que nos narra Marcos. Escucha lo que dice ahí el versículo 33. Dice ahí, he aquí subimos a Jerusalén, les está diciendo Jesús, y el Hijo del Hombre, ahí está de nuevo el título, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Escucha, o sea,
Vamos a ver ahorita en otros pasajes que Jesús una y otra vez les decía eso, pero los discípulos no lo aceptaban, no lo entendían. O sea, ellos decían, ya finalmente Dios mandó al Mesías, como cuando mandó a Moisés para ayudar al pueblo a salir libres de Egipto. Bueno, finalmente ya llegó nuestro Mesías y vamos a salir del dominio de todo el imperio romano. Y Jesús una y otra vez, sabiendo, conociendo esto, él constantemente le está diciendo, es necesario que a mí me entreguen. ¿A quién? A los principales judíos y los entreguen eventualmente ellos a los gentiles o me entreguen. Y el versículo 34 dice, y le van a escarnecer, le van a azotar, le van a escupir y le matarán, mas sin embargo al tercer día resucitará. Entonces, el dilema que tenían los discípulos en sus mentes es que por un lado, ellos decían, bueno, aquí está Jesús, él está destinado para ser rey y aquí pronto él se va a manifestar, el poder que está usando para hacer milagros, lo va a empezar a usar para entonces entronarse y estar como rey. Pero eso no estaba sucediendo, ¿verdad? Y bueno, por un lado tenían eso en su mente y por otro lado, ¿cómo que el Hijo del Hombre va a ser entregado? Si la profecía de Daniel cuando se le acerca al anciano de días decía que le iban a dar dominio eterno, que su reino no iba a tener fin, pero aquí nos está diciendo que va a morir. Bueno, esa era la perplejidad que había en la mente de los discípulos. Es algo como que, ¿cómo que lo van a matar antes de que ocupe el trono? No, no puede ser eso posible. La pregunta es, ¿cómo resuelven los discípulos ese dilema en sus mentes? Bueno, a través de lo que suele ser la tendencia del ser humano. El ser humano, ya por tendencia, por naturaleza, cuando hay noticias malas, él prefiere siempre la buena. Y bueno, ellos agarraron la noticia buena y desecharon esa que no les gustaba, esa de que hay que esperar todavía más tiempo, pero si ya estás tú aquí, Jesús, tienes el poder suficiente para poder destronar a los reyes romanos. Sin embargo, ellos, como muchos de nosotros, no les gustaban las malas noticias. Noten lo que dice Marcos en los versículos 35 en adelante, regresando ya a nuestro texto con el cual iniciamos la prédica. Marcos 10:35. Dice allí entonces Jacobo y Juan, hermanos, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Versículo 36. Y él les dice, ¿qué queréis que os haga? Y ellos, ni tardos ni perezosos, creyendo que les iba a dar lo que ellos estaban apeteciendo, su petición egoísta, ambiciosa, les dice Jesús. Ellos le dijeron, mejor dicho, concédenos que en tu gloria, o sea, en tu reino, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, yo quiero que usted observe ahí cómo esta declaración de Jesús de que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, surge en este contexto de esta manifestación ambiciosa y es una ambición pecaminosa. Surge de una manifestación de un interés desmedido, de un afán pecaminoso por parte de los discípulos de Jesús de querer ser los mandamás. Y la verdad que qué petición tan más ambiciosa, tan más egocéntrica. O sea, Jesús les acaba de decir por enésima vez, es necesario que me entreguen para ser matado. Y ellos estaban pensando en, concédenos ser los mandamás. O sea, que nos sentemos a tu lado. Si tú eres rey y si estamos sentados a tu lado, eso nos pone como superiores a los demás. Por lo tanto, es una petición ambiciosa y de una ambición pecaminosa. Entonces, noten que la respuesta de los discípulos nos muestra que a ellos no les quedaba la menor duda de que el Hijo del Hombre se iba a sentar en su trono, porque así lo profetizó Daniel y por eso le están diciendo, o sea, eso no hay duda en sus mentes. Sin embargo, continuaban desechando la parte de la profecía que anunciaba la muerte de Jesús, por ejemplo, en Isaías 53, que vamos a ver más adelante. Ahora escuche lo que Jesús les va a responder, ahora sí. Entonces Jesús les dice, no saben lo que piden ustedes, tarados. Si ustedes están en las cosas carnales, mundanas. Yo vine a hacer algo espiritual. Y bueno, les hace una pregunta. ¿Podéis acaso, por decirlo así, beber del vaso que yo bebo? O sea, el sufrimiento que yo voy a experimentar. O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Cuando la Biblia habla acerca de, por ejemplo, de copa, es una figura de sufrimiento y de juicio. Así que lo que Jesús les está preguntando a Jacobo y a Juan es, ¿están ustedes dispuestos a sumergirse juntamente conmigo en ese mar de sufrimiento? O sea, porque yo voy a sufrir, es un bautismo donde yo voy a experimentar dolor. Es por eso que la pregunta, ¿ustedes pueden ser bautizados? O sea, ¿ustedes tienen la disposición de ser sumergidos en un mar de sufrimiento? A lo cual ellos responden de una manera bien pedante, ¿no? Claro que sí, podemos. Y tenemos que detenernos aquí. Porque, mire, si la petición de ellos es ambiciosa y egoísta,
Wow, la respuesta de ellos es sumamente arrogante. Claro que podemos. Ya Jesús les acaba de decir, ustedes no saben lo que piden, pero aún están ellos metidos en esa mentalidad carnal. Claro que podemos, Jesús. O sea, no hay duda que Jacobo y Juan no entendían ni papas, hermano, la magnitud de lo que ellos estaban pidiendo. Ahora escuche lo que Jesús les va a responder. Versículo 40. Dice Jesús, ah, Jesús les dijo, pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, aunque Él es Dios, pero está como en calidad de ser humano, sino aquellos para quienes está ¿qué? En otras palabras, como si Jesús les dijera, yo no puedo delegar esos cargos porque no es mi trabajo, yo no sé quién vaya a ocupar esas posiciones. ¿Por qué? Porque le pertenecen a mi Padre que está en los cielos. De lo que sí puedo estar seguro y les puedo decir es de que ustedes, al igual que yo, van a tener que pagar un precio muy alto por seguirme. Escucha lo que dice el versículo 41 o el 40. Pero si el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es dado, sino aquellos para quienes está preparado. Ahora, por supuesto, cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron, se enfurecieron, se enojaron. Y no precisamente porque ellos eran bien espirituales y están entendiendo, o sea, ¿cómo se te ocurre hacerle esa petición tan ambiciosa y egoísta a Jesús? No estás viendo que ya él empieza a sentirse mal porque en pocas horas, en pocos días, él va a ser muerto. O sea, no fue por esa razón. No, o sea, es como que ellos se enojaron porque estos dos planearon ir con Jesús y hablar con él para proponerle esto y no nos consultaron, nos dejaron afuera del negocio, por así decirlo. Dice el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con los dos hermanos. Esta palabra enojarse en el original es la palabra griega aganakateos, que literalmente significa se pusieron furiosos, se indignaron. Así que están furiosos contra Juan y contra Jacobo. Y una vez más, no es porque ellos sí entendían a Jesús, no. Ahora, ¿por qué está presuponiendo usted su pastor, de que no se indignaron por santas razones? Bueno, vamos a leer Lucas 22. Lucas 22 nos habla acerca de que esa hambre, ese apetito por ser el mandamás, estaba en todos los discípulos. De hecho, es algo que está en todos los seres humanos. Es algo con lo cual todos nosotros peleamos. Porque ¿a quién le gusta servir? Vivir para servir a los demás. Ajá, nadie, ¿verdad? No le servimos a veces ni a nuestro cónyuge. ¿Qué? ¿Otra vez? Menos a nuestro prójimo y menos a esas personas que nos hacen mal. Entonces, es algo contraintuitivo, ¿verdad? Eso de servir. Y bueno, era lo mismo que estaba en los demás apóstoles. Versículo 24, pero antes de leer el versículo 24, vamos a poner en contexto ese versículo 24. Dice el versículo 14, dice de Lucas 22, cuando era la noche, se sentó a la mesa, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, antes de que sea entregado? Bueno, ya por lo que nos dicen estos pasajes, sabemos que lo que vamos a ver en el versículo 24 se da en la última cena. O sea, a pocas horas de que Jesús diera su vida en la cruz del Calvario por la vida de ellos. Escucha lo que va a decir el versículo 24, porque pese a este solemne momento por el cual está pasando Jesús, terminar colgado en esa cruz, pues ellos todavía están ambicionando cosas mundanas. Dice el versículo 24, hubo también entre ellos, ¿qué? ¿Dónde se dio esa disputa? Precisamente ahí en la cena, en la última cena. Una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, el mandamás, el jefe. Así que como ven, en el corazón de los discípulos, de todos, había ambición pecaminosa, había egoísmo, había un afán, un interés por querer ser el mandamás, el jefe, el amo. O sea, si en verdad te vas a ir, Jesús, pues queremos nosotros ser los mayores. Y es por eso que cuando los 10 escuchan lo que le están pidiendo Jacobo y Juan a Jesús, se indignan, se enojan. Estos se nos adelantaron, no nos incluyeron en su petición. Sin embargo, pues Jesús al ver todo esto y al conocer lo que había en los corazones, porque Jesús conoce lo que hay en nuestros corazones, pues Él les va a dar una lección inolvidable. Escucha lo que sigue narrando Lucas y seguimos aquí en el capítulo 22. Dice ahí el versículo 25 y te proyecto aquí el 27. Dice allí el 25, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, se adueñan de ellas, las tratan a los ciudadanos de las naciones como si fueran sus súbditos y ellos los amos.
Y sigue diciendo, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados a bienhechores, mas no así vosotros. Es decir, esto no va a ser así entre nosotros, entre ustedes sobre todo, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige, como el que sirve. Y lo dice porque, hace una pregunta Jesús, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? En una mansión, ¿quién es el amo? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el señor de la casa? ¿Quién es el patrón? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que le está sirviendo? Eso es lo que está preguntando Jesús. Y hace la pregunta, ¿no es el que se sienta a la mesa? ¿Y qué dice ahí? Mas yo estoy entre vosotros. Wow, como el que sirve. O sea, Jesús les está dando esta lección justo después de haberle, si tú vas a Juan, de haberle lavado los sucios, los mugrientos, y lo más seguro es que apestosos pies de los discípulos. Eso es lo que estaba haciendo, les estaba sirviendo. Y después de servirle, pues ellos todavía están con ese apetito. Y ahorita vamos a tener que hablar, ¿eh? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser? O sea, están ellos discutiendo sobre quién va a ser el mayor, de verdad. El Rey de Reyes te acaba de rendir un servicio degradante, básicamente. Eso de lavarte los pies sucios, eso es algo que tú ni estarías dispuesto a hacer. Pedro se hizo el santito, ¿verdad? Oh, no, yo no voy a permitir que tú hagas eso. Pero no era lo que estaba en el corazón de Pedro después de estos pasajes. No, él quería hacer también el mandamás. Pero a veces somos hipócritas, ¿verdad? Queremos presentarnos delante de los demás como los santos, como lo que no somos, pero Jesús lo conoce todo. Entonces les dice Jesús, yo estoy entre ustedes como el que le está sirviendo. Quizás acababa de dejar ya el tinaco con el agua, la toalla con lo que secó sus pies. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Jesús les da una enorme lección. Y bueno, ellos buscan el momento oportuno para ellos, pero impertinente ante ese solemne momento que está padeciendo Jesús, y empieza la disputa. Y Jesús, lleno de paciencia, es como si les dijera, en mi reino, los mayores, los jefes, no son los que son servidos, sino ¿quiénes? Los que sirven. Los mayores no son los que se sientan a la mesa para que les sirvan. No, en mi reino, los mayores son los que sirven. Y ejemplo les he dado. O sea, a pesar de que yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, y aquí estoy sirviéndoles. Wow. Saben que era precisamente esto, por estar enfocados en su egoísmo, en sus ambiciones pecaminosas, que ellos no entendían lo que Jesús hablaba cuando él decía que tenía que morir. Mira, escucha lo que Marco nos dice en el capítulo 9, versículo 30. Nosotros, nuestro texto con el cual abrimos la predicación está en Marcos 10. Un capítulo anterior, el capítulo 9, versículo 30 en adelante, dice lo siguiente. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. ¿Por qué? Que tenía una charla con sus discípulos, Jesús. Dice el versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre, otra vez ahí está el título, será entregado en manos de Jesús y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y el versículo 32 dice, pero ellos no entendían esta palabra, estas cosas que Jesús les estaba diciendo y tenían miedo de preguntarle. Y no porque Jesús era un enojón que cuando le preguntaban cosas, él se enojaba y contestaba de mala manera. No, tenían miedo de preguntarle porque, o sea, Jesús conociendo todo lo que hay en el corazón, podían salir reprendidos. No me va a sacar ahorita mis trapitos Jesús a la luz, al aire. Y es por eso que ellos tenían miedo de preguntarle. Ahora, los siguientes versículos van a indicar que ellos estaban llenos de ambición y de egoísmo, y eso era lo que cegaba su entendimiento. Versículo 33 y 34. Dice ahí, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿recuerdan? ¿Qué disputaban en el camino? ¿Creen que no me di cuenta? ¿Por qué estaban peleando? Y ellos callaron, le dijo, ya nos cachó Jesús. Dice ahí, no sé si está acá atrás, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí. Otra vez, dale con lo mismo. ¿Qué? ¿Quién había de ser el mayor? Esa era la pelea entre ellos. ¿Quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el jefe entre nosotros? Yo no sé si usted capta el problema de los discípulos. O sea, ellos tenían ese apetito fuerte por ser jefes, por ser los mandamás, para que entonces, al ser el mandamás, pues entonces los demás me sirvan. Y bueno, ¿sabe por qué el ser humano no puede muchas veces entender el evangelio cuando tú le predicas el evangelio bíblico a los pecadores? Bueno, precisamente porque ellos también tienen hambre y además aires de superioridad. O sea, tienen complejidad, de superioridad, de grandeza, y eso ciega su corazón.
De hecho, muchas veces nosotros como cristianos no entendemos la Biblia. ¿Por qué? Por causa de que tenemos nuestra mente llena de tanta mundanalidad y entre ellos el siempre factor dominante y reinante que es el apetito de ser servido. Y bueno, esa es una actitud, como decía hace un momento, que sobresale en nuestro diario vivir. Nosotros por naturaleza no queremos servir, más bien queremos que nos sirvan. Y bueno, por lo visto, nosotros, al igual que los discípulos, pues necesitaban una perspectiva correcta de la verdadera grandeza. Y bueno, eso es lo que Jesús hace, ¿verdad? Corrige su perspectiva. O sea, déjame te redefino qué es grandeza delante de mi reino, delante de Dios. ¿Qué es grandeza para Dios? Y lo que es grandeza para Dios debe de ser grandeza para ti. Entonces, regresando a nuestro pasaje de Marcos 10, versículo 42 en adelante, dice lo siguiente. Mas Jesús llamándole les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos, ¿qué? Potestad. Versículo 43. Pero no será así entre vosotros. Otra vez lo mismo. Estamos viendo tres diferentes pasajes donde Jesús tiene que corregir esa mentalidad que había en los discípulos. Entonces, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y versículo 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿qué qué? Será siervo de todos. Ahora sí como que ya los discípulos, no, pues yo no quiero ser el mandamás, que sea Juan. Juan y Jacobo, adelante, Señor. O sea, este es el tercer pasaje que vemos donde Jesús está corrigiendo esa perspectiva errada de sus discípulos acerca de la verdadera grandeza. Y bueno, ¿qué nos enseña esto? Bueno, que esta manifestación de ambición pecaminosa de querer ser el mayor para ser servidos, es una constante en la vida de todos los seres humanos. Si lo fue en la vida de estos discípulos, con más razón en la nuestra, cuando los discípulos vieron a Jesús enseñar, al maestro de maestros, y vieron hacer milagros. Y aún así, la constante en sus vidas, lo que más predominaba en ellos era esa actitud de querer ser los mandamás. Eso era lo que sobresalía en sus vidas y es lo que sale muchas veces en nuestras vidas. Y lo que Jesús nos dice a nosotros, como se los dijo a los discípulos, para corregir esta errada manera de ver la grandeza, es que aunque el mundo, escucha, aunque el mundo mida la grandeza según la cantidad de personas que están bajo su autoridad para que les sirvan, bueno, nosotros no vamos a medir así la grandeza. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios es grande el que sirve y no el que es servido. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que la grandeza no se mide por la cantidad de personas que están bajo tu autoridad para tu servicio. Más bien se mide por la cantidad de personas a las que tú intencional y sacrificialmente decides servir. Así se mide. Yo sé que a lo mejor esto no es importante para ti, pero a los ojos de Dios es importante. Es una enseñanza importante. Ahora, es bajo este contexto que Jesús les va a dar esa doble declaración con respecto a las razones de su venida. Volvamos a Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Ahí hay otra razón. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino también a llamar al arrepentimiento de los pecadores, pero también vino ¿a qué? A servir y no a ser servidos. Mire, si hay alguien que tenía derecho, hermanos, de que todos los hombres le sirvieran, como ya vimos en Daniel, era Jesús. Lo leímos, ¿verdad? Ahí decía, al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, todas las naciones y lenguas le sirvieran. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre viene a nacer hace más de 2000 años, Él no viene para que lo sirvan, sino Él vino para servir y servir a personas muertas en sus delitos y pecados, es decir, sumergidas voluntaria y deleitosamente en pecado. A esas personas fue a las que Jesús vino a servir. Así que tenemos que echar fuera esa mentalidad del mundo de que yo existo para que me sirvan y no lo declaramos así, pero con nuestras actitudes estamos diciendo yo existo para que me sirvan. Y bueno, esta actitud solo procura una posición elevada de importancia. Y Jesús dice, no, imítenme a mí. Porque el que quiere ser grande será vuestro servidor y el que desee ser el primero será siervo de todos. ¿De todos, pastor? Sí, de todos. Y el problema es que por naturaleza, una vez más, hermanos, digo, pero con otras palabras, somos orgullosos. Por naturaleza somos egoístas, por naturaleza todos somos envidiosos y todos estamos sedientos en diferentes grados, claro, de gloria y de poder. Y si todo esto es una realidad en nosotros, hermana, y vaya que lo es según Dios, significa que tú y yo y todo el mundo
Somos unos pordioseros, unos indigentes, unos mendigos, unos limoneros, con una pobreza alta de espiritualidad, con complejo de grandeza, con aires de superioridad. Pero ante los ojos de Dios no somos nada, hermanos. Y debido a esta condición profundamente miserable en la que nosotros nos encontramos, toda la humanidad, es que necesitamos ser rescatados. Y esto nos lleva a la segunda parte del texto, ¿verdad? La segunda razón por la cual Jesús vino. No solamente vino para servir, sino también vino ¿para qué? Para dar su vida en rescate. Wow. Jesús vino para dar su infinitamente valiosa vida. O sea, no es la vida de cualquiera. De hecho, es la vida de la fuente de la vida, del que da vida. Es la vida que Él vino a dar en rescate por nosotros. O sea, que no lo merecíamos. Y aún así, Él, por gracia, por amor, vino a nacer para dar su vida en rescate por muchos. Y específicamente, esta razón es la esencia, hermanos, es el corazón de las buenas noticias del Evangelio. Porque las buenas noticias del Evangelio sí da una mala noticia de que la ira de Dios está sobre todos los que pecan. Y eso es toda la humanidad y que está establecido de que un día van a morir todos y después vamos a estar en ese juicio ante ese Dios que es justamente justo. ¿Y quién va a poder, dice Dios, quién va a poder permanecer en pie? Y Él mismo está diciendo, nadie, a menos que te refugies en Jesús. Porque Él vino a nacer para dar su vida en rescate. Esto es la noticia más maravillosa que nosotros podemos proclamar a la luz de la realidad de las cosas. Miren, hermanos, la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver que Jesús también vino a dar testimonio de la verdad. Él vino a proclamar la verdad. Él es la verdad, ¿verdad? Hay verdades absolutas y verdades subjetivas, relativas, que no coinciden con la realidad. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque, mira, tú ahorita puedes estar pensando que esto es una exageración, porque tu realidad es lo que ves. Tu realidad, muchas veces, como la mía, no es objetiva. O sea, no se conforma con la realidad, con lo que verdaderamente es. Y la realidad de las cosas, según la verdad, que es Cristo, Él dijo que está establecido para el hombre que muera y después que el juicio, un juicio, donde se nos va a pedir cuenta por qué fue lo que hicimos en este mundo, si pecamos o no pecamos. Bueno, ya el mismo que es la verdad nos dice que no hay ni siquiera un justo, ni siquiera un bueno que haga el bien nunca peque. Por lo tanto, esto es algo sobrio a la realidad de la verdad, no a la realidad que tú ahorita estás viviendo. Que quizás tus problemas no te dejan meterte a la realidad o no te permiten tener la fe suficiente para escuchar a través de la proclamación de la palabra de Dios, la voz de Dios. Pero hay una realidad según Jesús. Y necesitamos comparar nuestra realidad con la realidad de Jesús para saber si es una verdad subjetiva o relativa, o si es una verdad objetiva, o si es una verdad que se conforma o que está en armonía con la realidad de las cosas. Así que, hermanos, la noticia buena del Evangelio es esta. Jesús vino a dar su vida para rescatar a muchos, para rescatar a todos aquellos que crean en Él, en el Evangelio, para rescatar a todos aquellos que al creer vienen en arrepentimiento a Dios, depositando su fe únicamente en Jesús, porque es en Jesús en que nosotros podemos recibir salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. No hay otro. Y ahora hay que aclarar, es el Jesús revelado en la Biblia, no el Jesús que muchos hoy predican. Un Jesús que predican la gente sin arrepentimiento no es el mismo Jesús de la Biblia. Hay una ecuación en la, por decirlo así, en la salvación. Y es que tiene que haber arrepentimiento, hermanos. Sin arrepentimiento no hay salvación, según mi Biblia, según la Biblia que tenemos nosotros. Y bueno, hermanos, esto de que Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos, seguramente a través de toda la historia ha habido personas que han dado su vida para salvar a otros. Y esto se da mayormente en los casos cuando el amor de una madre está involucrado, cuando el amor materno que tiene una madre hacia su hijo está en peligro. Porque por amor una madre es capaz de dar su vida por cualquiera de sus hijos. Yo no sé si ustedes recuerdan esa historia famosa donde el sabio rey Salomón juzga sobre ese caso de dos mujeres rameras prostitutas, están viviendo juntas
y tienen un hijo casi al mismo tiempo. La diferencia eran solamente 3 días. Y bueno, ah, el hijo de una madre muere por accidente, mientras su madre durante la noche está dormida, pues lo aplasta, y al ver que está muerto su hijo, va y se lo cambia a la otra madre por el hijo que vivía. Y bueno, según Primera de Reyes, ambas reclamaban la maternidad del niño vivo y bueno, se acusaban mutuamente y ahí están, tú eres una mentirosa, este es mi hijo. Bueno, eventualmente esta disputa fue llevado ante el rey Salomón, al cual este rey Salomón, después de escuchar ambas versiones, pues dice, ok, tráigame una espada para partir a este niño por la mitad y le voy a dar la mitad a una madre y la mitad a la otra madre. ¿Y cuál fue la reacción de la verdadera madre? Bueno, vamos a ver, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Y escucha, ¿por qué habló al rey? Porque sus entrañas se conmovieron. O sea, lo más profundo de su ser, lo más profundo en su alma se conmovió y dijo, ay, Señor mío, dale a este niño vivo, a esta mujer, y no lo mates, no lo partas. Y bueno, sabemos el final de este complejo caso, ¿verdad? Salomón, por la sabiduría que Dios le había dado, termina discerniendo que la madre que manifestó ese instinto protector de amor de una verdadera madre, pues esa era la madre verdadera, porque sus entrañas se habían conmovido. Y esta es una frase poética y antigua para describir una emoción, un sentimiento muy intenso de amor que va más allá de un amor superficial y que toca fuertemente lo más profundo del corazón de la mujer. Y aunque esta mujer no perdió su vida literalmente, hermanos, sin embargo, sí estuvo dispuesta a renunciar a la maternidad de su hijo con tal de que su hijo siguiera viviendo. Así que eso de renunciar al derecho de ser tu madre, o sea, es como que si me están quitando la vida, pero por amor a mi hijo lo doy. Entonces, no hay duda que principalmente las madres son capaces de dar su vida por su hijo. Y bueno, de hecho, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Romanos capítulo 5, versículo 7. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Dice, con todo pudiera ser que alguno se atreviera, osara morir por el bueno. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es, ciertamente a duras penas habrá alguien que muera por una persona justa y buena. Aunque en efecto pudiera darse un caso así, sigue él diciendo en Romanos capítulo 5, 8, aunque esto es así, que pudiera darse así, es ese caso de esas personas que dan su vida por alguien más, no se compara al caso de Dios, no se compara a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, al entregar su vida. Por eso es que dice allí, dice, Dios en cambio, por decirlo así, mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, pese a que éramos personas viles y ruinas, empedernidas en el pecado, aún así Cristo murió por nosotros. Y bueno, esto nos enseña que aunque seguramente a través de la historia ha habido personas que han dado su vida para salvarla de otros, sin embargo, ningún ejemplo de la historia puede compararse al de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a dar su vida para rescatar, no a buenas personas. Ninguna de las personas que Jesús rescató, que terminen siendo rescatadas por Jesús, merecía ser rescatada por Jesús. Y aún así Él dio su vida en rescate. Y esa vida que dio Jesús nos rescató ¿de qué, hermanos? Sí, del pecado, porque nos da su Espíritu Santo. Y ahora nosotros podemos pelear contra el pecado con el poder del Espíritu Santo. Y un día, cuando partamos de aquí en el Señor, se nos va a dar un cuerpo glorificado. Que lo que quiere decir es que ya no vamos a ser tentados por el pecado. O sea, sí, Jesús nos libertó del pecado. Pero principalmente, ¿de qué nos libertó Jesús? ¿De qué, hermanos? De las consecuencias del pecado. De la sentencia que dictó Dios. Maldito todo aquel que no permaneciere. ¿En qué? Los puntos, en los mandamientos de la ley. Maldito y maldito lleva una implicación, según Apocalipsis, de morir por segunda vez. ¿Cómo vamos a morir por segunda vez? Morimos físicamente, pero hay una segunda muerte, que según Apocalipsis no es otra cosa que la condenación eterna en el lago de fuego que nunca se apaga y que según Jesús, donde el gusano del hombre nunca muere. O sea, eso de que, ¿cómo es posible que vamos a estar en un lago de fuego quemándonos sin que seamos consumidos? No te preocupes. Dijo Jesús que oirán un día la voz de Él. Y sí, los muertos en Cristo van a resucitar, pero también todos los seres humanos que han existido. Nosotros recibiremos cuerpos capaces de vivir en la presencia de Dios eternamente. Y todos aquellos que rechazaron a ese Jesús, que rechazaron ese rescate, van a ser resucitados en un cuerpo capaz de permanecer eternamente recibiendo los castigos de ese lago de fuego. Entonces, esto es algo serio, de esto se trata la Navidad. Sin embargo, no le damos esa importancia y esa seriedad. Nos apegamos más a la celebración
Y es bueno celebrar, claro que sí. Como ahorita vamos a ver en un momento, una multitud de ángeles celebraron, prorrumpieron en alabanza, en adoración, en el mismo momento en que finalmente se cumplió el tiempo en que Dios envió a Jesús a morir por nosotros, a dar su vida en rescate por la nuestra. Es bueno alabar al Señor, pero no podemos dejar esta parte tan importante del Evangelio fuera. Es necesaria predicarla, es necesario predicarla. Escucha lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Te leo el versículo 13 y te proyecto el 14 y el 15. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados a ese lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿fue qué? Lanzado al lago de fuego. Imagínate, el día en que Dios nos resucita a todos. Todos aquellos que estemos inscritos en el libro de la vida, por haber aceptado a Jesús y no por haber sido buenas personas, vamos a heredar el reino de los cielos. Pero todos aquellos que no están inscritos en ese libro de la vida que da Jesús, fueron lanzados al lago de fuego con un cuerpo capaz de permanecer eternamente, recibiendo los tormentos de ese castigo de Dios. Yo sé que esto es imposible de asimilar en nuestras mentes. Por eso es que inclusive ya cristianos que predican sobre el infierno están dejando de predicar sobre el infierno. Pero esto es lo que vemos en la Biblia claramente. Pero es que eso de que ese Dios eternamente va a castigar, como que el pecado no corresponde con el castigo. Eso es lo que piensa tu finita y mi finita y caídamente. Pero eso no es lo que piensa el Dios perfectamente justo. Tenemos que decir, como decía Pablo, sea Dios veraz. Hombre, que mentiroso. Por lo tanto, yo me voy a morir creyendo estas verdades, aunque no las pueda reconciliar en mi mente. Esta es la verdad de Dios y es bien claro. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto es la condenación eterna. Es una separación definitiva y total de la fuente de vida, resultando en que en tormento y en tiniebla y en falta de paz. Wow, donde hay falta de la presencia de Dios no hay nada, hermanos. Pero donde está la presencia de Dios, en la presencia de Dios, decía el salmista, ahí hay plenitud de ¿qué? De gozo. Por tanto, hermano, ningún ejemplo de la historia puede compararse a la bendita muerte sustitutoria de Cristo. O sea, si Cristo no hubiera puesto su vida en favor por la nuestra, como sustituto en lugar nuestro, hermanos, la salvación no hubiera sido eficaz. No, no hubiera podido Dios anular ese castigo que Él ya emitió por causa de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, esa muerte sustitutora de Jesús bendita fue eficaz. Pagó por nuestros pecados. Así que, hermanos, de lo que nos libra Jesús, de lo que viene a rescatarnos, es de esta condenación eterna. Es claro que este pasaje nos enseña, hermanos, que esta es la razón primordial por la cual Jesús vino a nacer. Vino a dar su vida en rescate de los pecadores. Vino a nacer para pagar el precio de la paga del pecado. Ya vimos, condenación eterna en el lago de fuego. Lo que quiere decir que al pagar Jesús con su vida por nuestros pecados, su rescate terminó siendo un rescate totalmente eficaz y entonces ese rescate eficaz resultó en la liberación, ¿sí? De la esclavitud al pecado, pero sobre todo de la liberación de la condenación eterna. Porque ¿qué era lo que decía la ley? Lo mencioné hace un momento. Maldito el que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en la ley de Dios. Sin embargo, que ciertamente maldito es aquel que peca. Sin embargo, dice Gálatas lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Dios lo trató como si Él mereciera las consecuencias de la maldición de la ley. ¿Por qué? Él no pecó, ¿verdad? Sin embargo, Dios cargó el pecado en Él. Por eso dice ahí, Él nos redimió de la maldición. Cristo anuló totalmente las consecuencias de nuestras de haber pecado. Así que Cristo voluntariamente se dispuso a dar su vida en rescate por la nuestra. O sea, ofrece su vida en la cruz como un pago. Y bueno, Pablo es como si nos dijera, automáticamente Él ya nos redimió de la maldición de la ley, ya nos salvó de la maldición de la ley, ya nos libertó de los efectos, de las consecuencias de la maldición de la ley. Es decir, nosotros los pecadores, rescatados por Jesús, una vez más, obviamente, recibimos liberación del pecado, pero recibimos sobre todo liberación de la condenación eterna
Y esto únicamente a cambio de la vida de Jesús, a cambio de la misma persona que creó todas las cosas. O sea, la segunda persona de la Trinidad. Ese fue el precio de nuestro rescate. O sea, su infinitamente gloriosa y valiosa vida fue dada a cambio de nuestra miserable y pecadora vida. Yo sé que tú no te ves como un miserable pecador, pero si tú pudieras tener la capacidad de contar tus pecados que has cometido hasta este día, dirías, ciertamente soy más pecador de lo que creo. Y aún así, por su misericordia, como dijo Jeremías, no has sido tú consumido. Tú y yo le hemos dado a Dios razones suficientes para que corte su misericordia. Yo no sé cómo algunos todavía se atreven a decirle al Señor, mira, a pesar de que te ofrendo y te diezmo y soy fiel, todavía sí permites que me pase lo que me pase. Como si Dios te bendijera por lo que le das. Dios te bendice por misericordia, por gracia. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Él hace llover sobre justos e injustos. Por lo tanto, hermanos, somos más pecadores de los que creemos. Entonces yo quiero que tú entiendas, porque entonces no vas a ver lo glorioso de este intercambio. Un intercambio irracional y además inmerecido. O sea, tú y yo, según Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No merecíamos. Éramos enemigos de Dios. No buscamos a ese Dios. No queríamos ser como Él, apartados del pecado. ¿Sí? Entonces, hermanos, este es un intercambio increíblemente inaudito, insólito. Y de hecho, tengo que decir, es algo súper, mega, ultra insólito. Literalmente, nunca antes en toda la historia humana de todo el universo se había oído algo semejante a esto. O sea, este despampanante y sumamente impresionante acto de amor. O sea, imagínate, ¿quién hace un intercambio de estiércol por toneladas de oro? Nadie, ¿verdad? Nadie hace un trueque así. Es un negocio. O sea, nadie va a decir, ven, te cambalacheo esta bola de estiércol por las toneladas de oro que tienes. Bueno, este ejemplo yo sé que queda infinitamente fuera, no le hace justicia, pero el infinitamente valioso Jesucristo dio su vida por gente que no valíamos nada. Esto es maravilloso. De hecho, algunos lo llaman, escucha, el glorioso intercambio irrazonable y merecido. Se efectuó gracias únicamente a esa gracia y a ese amor incondicional que Dios mostró en la cruz del Calvario. ¿Y por qué es llamado glorioso intercambio irrazonable y merecido? Bueno, número uno, porque este intercambio te beneficia, te bendice gloriosamente. Y número dos, este intercambio fue llevado ilógicamente a cabo pese a que existía un valor infinitamente desigual entre las vidas intercambiadas. Claro que si tuviera mi vida comparada al valor de la vida de Jesús, esto es algo irrazonable, esto es ilógico. O sea, Dios jamás podría presumir de haber hecho el mejor negocio del mundo, el mejor trueque de toda la historia. ¿Se imaginan a Dios ufanándose delante de sus ángeles, haciendo mucho alarde, con mucha fanfarronería, con mucha jactancia? ¿Ya vieron mis ángeles? El titánico negocio que hice, intercambié mi misma vida a cambio de la vida de humanos sumergidos en pecado. ¿Qué le dirían? Los ángeles estaban atónitos. O sea, ¿qué? El Dios Todopoderoso se va a encarnar. ¿Qué humillación es esa? O sea, pregunta, ¿qué negocio hay en que el Dios infinitamente glorioso y perfectamente justo se haya despojado de sí mismo, o sea, de toda su divinidad, para encarnarse en el cuerpo de un bebé humano? Y por si eso ya fuera muy indignante, venir en calidad de siervo a servir. O sea, Dios llegó al tope de la humillación suprema, donde raya ya la suma humillación, y todo con el fin de dar su vida en rescate por viles pecadores. ¿Qué negocio hay en que el perfectamente 3 veces santo tomara nuestro lugar en aquella cruz para recibir el castigo que merecíamos tuyo justamente por nuestros pecados? No hay negocio, aun cuando él estaba totalmente consciente de que éramos sus enemigos y que no lo queríamos. ¿Qué negocio hay en que el inmenso en majestad y en hermosura, creador y sustentador de todo lo que existe, permitiera que Dios cargara sobre él el pecado de todos nosotros? Esto para nada fue un titánico negocio, hermanos. ¿Quién intercambia una vez más estiércol por toneladas de oro? Nadie. Y bueno, número tres, ¿por qué es llamado este intercambio glorioso y razonable y merecido?
Pues lógicamente, porque no merecíamos que Dios hiciera eso por nosotros. Todos merecíamos lo contrario, porque la paga del pecado es muerte, pero por gracia fuimos rescatados. Y por consiguiente, hermanos, debemos de regocijarnos, debemos de hallar consuelo, confianza en esta gloriosa verdad, porque solo por la obra sustitutoria de Cristo hoy nosotros podemos tener una relación íntima con Dios. Hoy tenemos acceso libre ante la misma presencia de Dios. Claman los justos, no por su propia justicia, sino porque fueron justificados por Jesús. Entonces claman ellos y Dios los oye. Yo no sé tú, pero en muchas ocasiones yo he clamado a mi Dios, que aunque no ha llegado cuando yo espero que llegue, pero ha contestado. De acuerdo a su multiforme sabiduría y su omnisciencia, que conoce el futuro mejor que yo, Él contesta. De acuerdo a su perfecta voluntad, que dice Pablo que es buena, agradable y perfecta. ¿Quién no quiere la voluntad de Dios? Que es buena, agradable y perfecta, aunque a veces vaya en contra de lo que queremos. Yo quiero tu voluntad, Señor. ¿Recuerdas a Jesús? Padre mío, si es posible, vamos a hacer esto de redimir al hombre, de esto de rescatar al hombre, otra vez de otra manera, pero sí, si esa no es tu voluntad, que se haga tu voluntad. No es lo que yo quiero, pero sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Bendita la voluntad de Dios. Quiera Dios ayudarnos a permanecer en ella, porque estando en el centro de la voluntad de Dios, estamos seguros. Así que, hermanos, no hay nada de negocio en esto que hizo Dios. Por lo tanto, hermano, lo que hizo Dios es algo extraordinario. Debemos, como decía, regocijarnos, hallar consuelo y confianza en esto. Así que podemos concluir, hermano, de lo que hemos dicho. Este intercambio glorioso es el intercambio más desigualado, más desequilibrado, más injusto, más inmerecido y más irracional de la historia. Es el peor de los peores negocios que alguna vez se haya hecho. Y bueno, quiero concluir, usando los próximos quizás 10 minutos, para rápidamente reflexionar en el pasaje de Hebreos 10. Aquí vamos a tener una conversación ah, del hijo hablando con su padre y al menos tenemos una parte de antes de que Jesús entrara al mundo, antes de que se encarnara, pues se da esta conversación. Y este pasaje, de una manera implícita, nos va a decir que aquella primera noche buena, ah, se estaba dando o se estaba procesando esta plática. Y ahí estaba el hijo hablando con el padre y el padre despidiendo ya al hijo. Y ciertamente la tierra en ese momento ignoraba todo lo que estaba a punto de suceder, pero el cielo no. Ya los innumerables ángeles de Dios que habían sido elegidos para proclamar la llegada del Mesías, ellos ya estaban esperando con expectación, listos para celebrar, para irrumpir con alabanza, adoración y reverencia ante el nacimiento de aquel que había sido ya anunciado por mucho tiempo atrás con anterioridad. Isaías capítulo 9, versículo 6, escucha lo que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Dios mismo, la segunda persona de Trinidad, encarnado en ese pequeño cuerpo de bebé. Y bueno, los ángeles sabían que esto significaba que la salvación para los hombres finalmente había llegado. Así que vamos a ver rápidamente esta conversación. Escucha lo que dice el versículo 5 del capítulo 10 de Hebreo. Por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Encarnándose, dice, y aquí ya tenemos al Dios el Hijo conversando con su Padre. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, en otras palabras, Padre, no te complacieron los sacrificios de animales. Cuando derramaban la sangre, eso no satisfació tu perfecta justicia, las demandas, las exigencias de tu ley. Y sigue diciendo, mas me preparaste cuerpo. O sea, la razón por la cual proveíste por la obra del Espíritu Santo un cuerpo en el cual pudiera encarnarme fue para venir a nacer, para dar mi vida en rescate por los pecadores. A la luz de todo lo que hemos visto. Como si estuviera diciendo esto Jesús. Me preparaste cuerpo. ¿Recuerdas que por obra del Espíritu Santo una virgen concibió? Me preparaste ese cuerpo para entrar yo ahí, para encarnarme. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado, usando los animales, usando el sistema del Antiguo Testamento, nunca te agradaron. ¿Sí? O sea, la sangre de los toros, si tú vas al versículo 4, estamos en el versículo 6, el autor de los Hebreos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, ¿para qué Dios hacía eso? Eso era un simbolismo, era sombra de lo que finalmente el Cordero de Dios iba a hacer, de una manera definitiva y para siempre. Versículo 7. Entonces,
He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de qué? De mí. Por ejemplo, lo que estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice ahí, por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Dios habitando entre nosotros a través de la persona de Jesús. Dios con nosotros. Por lo tanto, Padre, yo sé que todos estos sacrificios de animales no han satisfecho, como se diga, tu justicia. Por lo tanto, oh Dios, heme aquí. Me has preparado ya el cuerpo. Heme aquí para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Así que estos pasajes, hermano, nos enseñan que el cuerpo de Cristo fue divinamente preparado por Dios. ¿Con qué propósito? Para ser el instrumento que iba a reconciliar a Dios con los hombres. Dios estaba airado con los hombres por causa de sus pecados. Y además sería el sacrificio perfecto por los pecados. Y es por eso que el autor continúa diciendo lo siguiente. Escucha lo que dice el versículo 9. Y diciendo luego una vez más, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Lo dice ahí, quita lo primero. ¿Qué es lo primero, hermanos? Ahí está, o sea, los sacrificios, las ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado que se ofrecían según la ley. Quita eso. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo último? El cuerpo de Cristo entregado en la cruz del Calvario como ofrenda, y una ofrenda hecha una vez y para siempre. Escucha lo que dice el versículo 10. Yo no sé tú, pero yo desde la mañana estaba emocionado y le daba gracias a Dios porque me hacía estar meditando en estas verdades increíbles. Y cuando tú meditas de una manera seria y le estás pidiendo a Dios, alumbra mi entendimiento para entender bien qué es lo que hay de estos pasajes, Dios te bendice. La actitud tuya cambia. Se puede estar cayendo la casa en pedazos. Puede estar pasando por cosas difíciles que no se están dando para que se propicie que tú termines el sermón y aún así tú estás glorificando a Dios. Su palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Dice el salmista que la palabra de Dios alegra el corazón. Bueno, perdónenme mi emoción. Este pastor se emociona demasiado. Tengo que seguir usando mi fe para predicar. Y cuando tú usas tu fe, cuando tú tienes la convicción de lo que Dios te dice aquí, que es, emociona, no tienes otra más que emocionarte. Pero sigue diciendo ahí ese versículo, en esa voluntad somos, que dice ahí, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esto es lo último, el cuerpo ofrecido de Jesús en el altar de Dios, hecho una vez y para siempre. Así que como vemos, el cuerpo de Cristo fue el perfecto sacrificio que complació perfectamente las demandas, las exigencias de la justa ley de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús exclamó, consumado es? Bueno, en ese mismo momento las exigencias de la justicia de Dios fueron totalmente satisfechas. Dios quedó totalmente satisfecho. ¿Y tú recuerdas Isaías 53, un versículo muy conocido por nosotros los cristianos? Dios lo anunció que así iba a ser. Versículo 10. Escucha lo que dice ahí, te voy a proyectar yo el versículo 11 de Isaías 53. Dice, con todo esto, a pesar de que él era justo, no merecía morir, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo a Jesús, al Mesías en la cruz del Calvario, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es la bendición que iba a recibir el Mesías. Pero escucha, después lo que dice ahí Isaías, y verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sí? Verá su vida entregada ahí en el altar de Dios en la cruz del Calvario. ¿Y quedará qué? Satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo otra vez a muchos. ¿Recuerdas lo que nos dice Marcos 10:45? Aquí vino. No vino a ser servido, vino a servir, pero también vino aquí a dar su vida en rescate por muchos. Bueno, muchos son todos aquellos que terminen creyendo en Cristo Jesús. Son esos los muchos. Y bueno, llevará las iniquidades de ¿quiénes? De ellos. Jesús llevó mis iniquidades. Dios en su omnipresencia sabía cada pecado que yo iba a cometer durante mi existencia y Jesús pagó por cada uno de ellos. Mis pecados pasados, presentes y futuros, Jesús ya los pagó. Yo no tengo ninguna deuda con la ley de Dios. Ni tú si eres un verdadero cristiano. ¡Gloria a Dios! El día que Dios nos llame a su presencia ante ese juicio, no vamos a escuchar esas palabras tormentosas, echarle al lago de fuego. No, vamos a escuchar, venir benditos de mi Padre, entrar a su reino, entrar a su casa. Eso es lo que vamos a escuchar. Así que el autor de los Hebreos, conociendo esta gloria, esta gloriosa verdad, perdón, él afirma lo siguiente. Dice el versículo 11, seguimos ahí en el capítulo 10 de Hebreos.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hay muchas personas que estuvieron en la verdad y que ahorita regresaron a lo que los judíos están haciendo, a querer salvarse por guardar la ley. Nada de eso sirve. Por eso mismo Jesús vino, porque si eso sirviera, pues entonces Dios deja eso. ¿Para qué dar la vida de mi hijo en vano cuando te puedes salvar de otra manera? No, no hay otra manera de ser salvo. Solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo ahí, versículo 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre, otra vez. Mira lo repetitivo que es el Espíritu Santo. No soy yo, son diferentes capítulos. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Ok, si ya está sentado a la diestra de Dios, significa que su sacrificio satisfizo las demandas de la exigencia de la ley de Dios. Está sentado. Maravilloso lo que Jesús hizo por nosotros. Y sigue diciendo el versículo 14, porque otra vez con una sola ofrenda. ¿Qué repetitivo es, pastor? No, yo te estoy citando nomás la Biblia. El repetitivo es el Espíritu Santo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, literalmente perfectos, y para siempre. Si ya te hizo Jesús para siempre perfecto, significa que no vas a dejar de ser perfecto. No. Y dice ahí a los santificados. Bueno, todos estos versículos nos enseñan claramente que Jesús vino a nacer para dar su vida en rescate a cambio por la nuestra, para que a través de su muerte sustitutoria quedara anulado perpetuamente el castigo, la condena, la sentencia eterna emitida por Dios a causa de nuestro pecado. Y bueno, si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados, hermanos, ¡wow!, no habríamos sido salvos del castigo eterno. No habría razón para celebrar la Navidad. Sin embargo, como esto sí es una realidad, como Jesús sí vino a morir por nosotros, tenemos muchas razones para celebrar. Y no solamente en esta época de la Navidad, sino cada día. Es por eso que Lucas encontramos finalmente esa multitud de ángeles que estaban ya listos, esperando con expectación ya la venida de Jesús al mundo. Y lo vemos ya aquí en Lucas finalmente, que prorrumpen en alabanza, en adoración a Dios. ¿Qué dice allí? Te leo del versículo 9. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. ¿A quiénes? A unos pastores. Y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. ¿Cómo no? Una luz sobrenatural. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo y de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto les será de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y dice ahí, y de repente, ¡bum!, apareció una multitud de ángeles, un grupo incontable de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Por lo tanto, hermanos, nosotros también debemos de regocijarnos, debemos de darle gloria a Dios, porque no solamente nos salvó, ¿sabes?, de la ira de Dios, también nos hizo sus hijos. Qué privilegio, ¿no? Escucha lo que dice Gálatas, ese privilegio de ser hijos de Dios, literalmente. Dice ahí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos no solamente la salvación, la adopción, la adopción. ¿Qué juez justo, después de ser un criminal, se justifica y los te lleva a vivir a su casa? Nadie, ¿verdad? Pero este Rey maravilloso sí nos lleva a vivir a su casa. Así que tenemos un sinfín de razones para alabar a nuestro Señor, de glorificarlo. ¿Recuerdan lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Cristo terminó su obra en la cruz del Calvario? Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio gloria, ¿verdad? Escucha lo que dice Filipenses 2, versículo 8 en adelante. Y estando Él, el Dios Todopoderoso, la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. O sea, ya exaltación para Jesús no queda. Dios lo exaltó con toda la exaltación que existe. Y además le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. La gloria de Dios Padre. Entonces vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Y Dios sí valoró infinitamente su obra expiatoria. La valoró tanto que lo exaltó hasta lo sumo y además le dio un nombre sobre todo nombre. Bueno, a la luz de esta verdad, escuchen todos y especialmente los que están sin Cristo y sin esperanza. Esto nos enseña que si Dios valoró muchísimo el sacrificio de Jesús, si Dios valoró eso, significa que todos aquellos que no valoren lo que Dios valora, tarde o temprano
Ellos van a recibir, si no se arrepienten, el castigo de Dios. O sea, están en peligro esas personas. Porque yo pregunto, ¿cuáles deben de ser las consecuencias para alguien que no valora lo que Dios valora y sobre todo el sacrificio de Jesús? Amén. El mismo infierno, hermanos. O sea, ¿quiénes nos creemos nosotros, hermanos, para no darle a Cristo la gloria que merece? ¿Quiénes creemos que somos? Si ya Dios nos dio razones para valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque lo hizo a favor nuestro. Así que yo te invito a que vengas, ahorita que puedes, a doblar voluntariamente tus rodillas ante ese Jesús y declarar que Él es Señor antes de que tú termines muerto sin haber hecho esto aquí en la tierra, y entonces Dios te obligue, porque toda rodilla se doblará obligadamente ante ese Jesús y confesará que Jesús es el Señor. Cuando vean que verdaderamente es real y existe, van a confesar verdaderamente Él es Señor. Así que tu oportunidad es aquí, ahora. Yo te invito a que vengas a Él antes de que sea demasiado tarde. Dice la Biblia que su mano no se ha cortado para salvar. Y nos dice también que todo aquel que invocare, todo es todo, todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. He aquí el tiempo aceptable de salvación. Hoy es tu momento. De eso se trata la Navidad. Es en esto en que meditamos cuando se aproxima esta época maravillosa. Es mi época favorita, pero da tristeza ver a cristianos que celebran la Navidad no dándole el enfoque esencial de la Navidad. Así es que maravilloso todo esto, pero el llamado para nosotros los cristianos, tenemos un llamado. Así como Jesús vino para dar testimonio de la verdad, también nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor. Se nos ha encomendado, ¿verdad? Ir y predicar este evangelio. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Nosotros debemos de hacer esto y sobre todo en estos momentos, que es cuando, no toda la gente, pero la gente tiende a ser sensibles. Así que hermanos, prediquemos el evangelio. Celebremos y alabemos con verdad, con doctrina a nuestro Dios en estos días cercanos a la Navidad y todos los días. Vamos a ponernos en pie. Padre precioso, gracias por tu palabra.